Bienvenido a la división de fracciones. Los objetivos de este video serán realizar la división con fracciones, y también verificar la división de fracciones en la calculadora gráfica. División de fracciones. Para dividir dos fracciones, simplemente multiplique por el recíproco del divisor. Observe cómo, si este es nuestro problema de división, en lugar de dividir por c sobre d, multiplicaremos por el recíproco, que sería d sobre c. Al igual que cuando estamos multiplicando fracciones, necesitaremos asegurarnos de convertir números mixtos en fracciones impropias, y también para simplificar nuestras respuestas finales. Ahora me gustaría tomar un momento y explicar por qué se nos permite hacer esto. Y realmente, en lo que quiero basarlo es en lo que ya sabes sobre la división. Si te pido que consideres 6 dividido por 2, sabes que la respuesta es 3, pero realmente lo que queremos saber es cuántos son 2 en 6. O también podríamos pensar, queremos dividir 6 en 2. Entonces, por ejemplo, si este es nuestro modelo para 6, cada rectángulo equivale a una unidad. Podríamos dividirlo fácilmente en grupos de 2. Hay uno y hay otro. Y podemos ver que el resultado sería 3 grupos. Por lo tanto, podemos concluir y entender por qué 6 dividido entre 2 es igual a 3. Ahora, si usamos esta misma línea de pensamiento para el problema 6 dividido entre 1, 2, realmente queremos saber cuántos 1, 2 hay en 6. Entonces, mirando nuestro modelo para 6 nuevamente, si ahora queremos dividir esto en 1, 2 segundos, tendríamos que tomar cada uno de estos rectángulos, que equivalen a una unidad, y cortarlos por la mitad. Y si hiciéramos eso a estos 6 rectángulos, se vería algo así. Y si te preguntara cuántos rectángulos tenemos ahora, ya que todos se han dividido a la mitad, puedes ver que tendríamos un total de 12 rectángulos ahora. Y esa es la razón por la cual 6 dividido por 1, 2 es igual a 12. Ahora, ese es un proceso complicado, por lo que si aplicamos la regla que acabamos de discutir, establece que podemos tomar 6 divididos por 1, 2, y podemos multiplicarlo por el recíproco en su lugar. El recíproco de 1, 2, por supuesto, es 2 sobre 1, que sería igual a 2, lo que nos daría una respuesta como 12. Observe que el resultado es obviamente el mismo. Bueno, ahora que entendemos la regla, sigamos adelante y apliquemos ya con algunos ejemplos más. 5, 6 dividido por 2, 3. Simplemente se convierte en 5, 6 veces 3, 2. Ahora, simplifiquemos antes de multiplicar. Sabemos que podemos dividir 6 en sus factores primos de 2 por 3. Y podemos ver fácilmente que el numerador y el denominador tienen un factor común de 3. Ahora, cuando multiplicamos en la parte superior e inferior, tendríamos 5, 4, que es una fracción impropia. ¿Y qué sería 1, 1, 4 como número mixto? Realmente depende de la forma en que piden la respuesta. Aquí hay otro ejemplo. 5, 8 dividido por 1, 4. Bueno, eso se convertiría en 5, 8 veces 4 sobre 1. Nuevamente, observe que no estamos tomando el recíproco del primer término, solo el divisor. Simplificamos. Ahora tengo la costumbre de desglosar todo en factores primos, así que voy a continuar con eso, por consistencia. Y, nuevamente, podemos ver fácilmente que hay algunos factores comunes allí. Entonces el resultado ahora estará en la forma más simple, 5, 2, que, nuevamente, es una fracción impropia. Repasemos cómo convertir eso en un número mixto. 5 dividido por 2, 2 entra en 5 dos veces, con el resto de 1. Por lo tanto, 5, 2 sería 2, 1, 2. Dependiendo de cómo aprendiste a dividir fracciones antes, es posible que hayas simplificado esto de esta manera. Es posible que hayas notado que hay un factor común de 4. 4 entra 4 una vez, 4 entra 8 dos veces, y así sucesivamente. Esa es otra forma de simplificar fracciones. Solo por coherencia, continuaré usando los factores primos. Mencioné que le mostraría en la calculadora gráfica cómo verificar estas respuestas, así que sigamos adelante y verifiquemos este problema que acabamos de resolver. Así que voy a ingresar 5, 8 en el conjunto de paréntesis. Divide eso entre 1, 4. Nuevamente, estoy poniendo la fracción en un paréntesis.
Cuando presiono Enter, me dará el valor decimal. Pero si quisiera tenerlo en forma de fracción, hay un par de formas de hacerlo. Si presiono más, Enter, Enter, eso me mostrará que la respuesta es 5,2. Si tuviera 2.5 y quisiera verificar el número mixto, obviamente 2 va a ser el número entero. Si resto 2, eso deja la porción decimal. Y ahora, si presiono más, Enter, Enter, convertirá la porción decimal a la fracción de 1,2. De cualquier manera, verificamos nuestra respuesta. Echemos un vistazo a un par de ejemplos más. Este introduce una fracción negativa. Esto se volvería 3 8 veces negativo 4 9. Nuevamente, voy a simplificar antes de multiplicar. Los factores primos de 8 serían 2 por 2 por 2. Los factores primos de 4, por supuesto, son 2 por 2. 9 sería 3 veces 3. Y tenemos que tener cuidado, hay un signo negativo aquí. Así que lo pondré allí. ¿De acuerdo? Simplificando. Entonces nuestra respuesta final sería, todos estos se están convirtiendo en 1, por lo que tenemos 1 negativo sobre 6, o negativo 1 6. Nuestro último ejemplo introduce un número mixto. No hay nada especial en este número mixto. Lo primero que haremos es conviértalo a una fracción impropia. Entonces, 4 veces 3 más 3, 15 4. Dividido por, parece 15 8. Convirtiendo esto en un problema de multiplicación, 15 4 veces 8 15. Ahora, cuando simplifique este, te mostraré un pequeño atajo. Obviamente, vemos que los 15 se van a simplificar, así que no necesito desglosarlos en sus factores primos. También noto que 8 puede dividirse en 2 por 4, así que dejaré 4 en paz. Dividiré el 8 en 2 por 4, y esto ahorra un poco de tiempo, pero solo es útil si realmente conoces tus tablas de multiplicar. Y, como puede ver, esta respuesta final aquí sería 2 sobre 1, que es, por supuesto, igual a 2. Espero que eso ayude a explicar cómo dividir con fracciones. Gracias y que tengas un buen día.